este caso voy a hablar de distintos puntos respecto a la anatomía, la histología, y especialmente los cambios anormales, ¿no? Pero sin antes dar un vistazo respecto a las características normales del epitelio cervical, tanto el ectocervix como el endocervix. Vamos a ir avanzando. Vamos a empezar hablando algo de las generalidades del cervix, ¿no? Como cuello uterino. Es una estructura que la definen como cilíndrica, cónica, fusiforme, como ustedes quieran. La cosa es que tiene que tener un orificio externo y un orificio interno. Y estas van a estar ubicadas en la parte más baja del útero, por tanto, para permitir unir el cuerpo uterino, que es la zona más engrosada, o más superior, con la vagina, ¿no? Para ello, requiere de una serie de ligamentos o de medios de fijación para que ésta se mantenga en su lugar, como son los ligamentos cardinales y uterosacros, que se ubican respectivamente en la zona lateral, en el caso de los ligamentos cardinales, y en la zona posterior, justamente la misma, de la zona cervical, para poder unirse tanto a la zona sacra como también en las zonas de la pared lateral del, bueno, de la cavidad, ¿no? Ahora, este cervix, al igual que prácticamente todos los órganos del sistema femenino y también el masculino, pero especialmente el femenino, dado que está alterado por variantes hormonales, va a tener dimensiones muy variables a lo largo de la vida reproductiva de la mujer. Por tanto, el que yo les diga que mide entre 3 a 4 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de grosor, o digámoslo así, de diámetro, es muy variable respecto a si es que nos presentamos en una mujer en edad premenopáusica o perimenopáusica o posmenopáusica, o en la etapa puberal o prepuberal, etcétera. También tener en cuenta si es que la mujer ha tenido gestaciones previas o no, o está en un proceso de gestación, y también si es que está presentando alguna alteración eh, de algunos métodos anticonceptivos u otros métodos que alteren el medio hormonal de la mujer, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho. Y también a lo largo de la exposición, estas variables van a también alterar la normalidad. Entonces, el, podemos dividir a la vagina, al cervix en dos porciones en cuanto a su relación con la vagina, si es la porción supravaginal y la porción vaginal. La porción supravaginal, que no se debe confundir con la región endocervical y la región exocervical. Esta primera, la supravaginal, va a estar ubicada justamente por encima de la vagina, por encima de los fornix vaginales, o sea, las regiones que estoy señalando, y que se asocian justamente al repliegue de la vagina eh, por sobre el cuello uterino, ¿no? Mientras que la porción vaginal es la zona del cervix que nosotros podemos observar, ¿no? Es la zona que uno al momento de hacer especuloscopía se puede evidenciar como una zona como en forma de boca de pez, ¿no? Y se puede, dentro de sus partes, de sus porciones, observarse justamente el orificio donde va a salir o va a permitir la comunicación entre la vagina con el útero o la cavidad intrauterina, que es esto, justamente el orificio cervical externo. Este orificio cervical externo va a tener una morfología muy distinta a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, especialmente si es que ésta ha tenido o no hijos, ¿no? O ha gestado y ha dado parto vaginal. En el caso de una mujer no haya dado parto vaginal o simplemente no ha tenido gestaciones previas, va a observarse como un puntito, ¿no? Un punto central, ¿no? Mientras que en el caso de una mujer que haya ya dado a luz vía vaginal, va a tener una conformación como si fuese una línea horizontal, ¿no? Ahora, ahora, podemos hablar de las dos regiones anatómicas que ya nos competen a nosotros como parte de histología, que son la región endocervical, que está ubicada en el canal endocervical, y también está el exocervix. Ahora, hay que diferenciar también el canal endocervical del endocervix, porque el endocervix hace referencia a la región que contiene epitelio endocervical, que tiene unas características propias, mientras que el exocervix va a tener tanto composición de epitelio exocervical, que también tiene una forma, y epitelio endocervical. Entonces, el canal es una región tubular que no está expuesta justamente a la vagina, ¿no? Mientras que el epitelio es otra cosa, es lo que lo reviste. Entonces, el canal endocervical, obviamente, en su totalidad va a estar revestido por un epitelio endocervical que es del tipo columnar.
que va a formar una serie de criptas que van a liberar mucina, etcétera, y van a permitir que este canal esté protegido por sobre la acidez vaginal. Mientras que el exocervix va a estar compuesto o va a estar tapizado, digamos, por un epitelio escamoso o plano, eh, no queratinizado, ¿no? Poliestratificado no queratinizado, al igual que otras mucosas como por eso, como por ejemplo el ano, ¿no? O por ejemplo la zona de la boca, ¿no? Esas zonas son de la misma, tienen la misma conformación y aclaro, son no queratinizadas. Es muy importante también para poder observar la normalidad. Estas dos regiones eh, histológicas, como son el endocervix y el exocervix, van a encontrarse en una zona puntual a la que nosotros llamamos eh, unión escamocolumnar, ¿no? Esta unión justamente es ese punto de división entre la zona endocervical que contiene epitelio endocervical y la zona exocervical que contiene epitelio exocervical. Y al igual que todo lo que es la fisiología femenina, este también va a estar variable, o la ubicación de la misma va a estar variable, como vamos a ver más adelante. Antes de continuar y terminando con las concepciones anatómicas, podemos decir que el cervix va a irrigarse por medio de una arteria que es la arteria uterina principalmente. Y esta arteria uterina en sus ramas justamente cervicales va a provenir a su vez de una arteria más grande, de mayor calibre, que nosotros llamamos la arteria ilíaca interna, también llamada hipogástrica, ¿no? Entonces la ilíaca interna hipogástrica va a dar lugar a la uterina, y la uterina va a dar lugar a ramas tanto uterinas, porque por supuesto le llaman así uterina, pero también ramas cervicales, ¿no? Y estas ramas cervicales dan el suministro arterial al cervix, principalmente, ¿no? Porque también hay unas propias de las arterias vaginales, aunque son demasiado mínimas. Ahora, como se darán cuenta, la arteria uterina y sus ramas van a irrigar primeramente las zonas laterales, o sea, las regiones de la porción 3, ¿sí? Y 9, o a las 3 y 9 en punto, como si nosotros vemos al cervix como si fuese un reloj. Es muy importante saber eso cuando vayan a ver cirugías o simplemente vayan a observar mediante sus cursos que la región cervical vayan a ser instrumentada o instrumentalizada por diferentes motivos, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales este cervix tiene que ser eh, digamos, instrumentalizado o va a ser operado o va a ser diseccionado. O simplemente van a fijarlo para permitir la introducción de instrumentos a la cavidad intrauterina. Pero independientemente de todo ello, si es que el cervix va a ser alterado, tiene que ser en zonas donde no puede correr sangre en mayor cuantía, como son las de 3 en punto y 9 en punto. Por tanto, por lo general las pinzas que van a sujetar al cervix van a estar ubicadas lo más lejano posible a ellas, por lo general entre las 10 y 12 en punto, para evitar justamente chocar con ramas que permitan hacer una hemorragia que la verdad molesta mucho al momento de querer, eh, digamos, intervenir, ¿no?, en la zona. Ahora sí, respecto a la histología del cervix, ahí lo podemos dividir en dos, ¿no? El ectocervix y el endocervix. El ectocervix va a estar conformado principalmente por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿no? Como ya le comenté. Como poliestratificado que es, va a estar compuesta por varias capas, como se puede observar en la imagen, y esas capas, entre 15 a 20 capas, van a dar una conformación rosada, pálida, al cervix, al momento que uno la quiera ver directamente, porque justamente esta conformación gruesa de células va a evitar que la vasculatura subyacente puedan mostrar el contenido, digamos, de sangre, ¿no? Y que ya no genere un color tan rojizo, sino más pálido. Ahora, lo más característico del ectocervix y que lo diferencia del endo es que va a contener grandes cantidades de glucógeno y es en zonas específicas, como ya se ha resaltado, como son el estrato intermedio y superficial. Para ello tenemos que mencionar que los estratos del exocervix va a estar conformado por 4, ¿no? Un estrato basal, un estrato parabasal, un estrato intermedio y superficial, si vamos de abajo para arriba. Y también esto se evoluciona según el grado de diferenciación. El estrato basal es, como en todos los epitelios, la zona que va a estar contigua a la membrana basal y va a tener, como todos ellos, una morfología más cuboidea, de un núcleo mucho más grandecito y que va a tener
un escaso citoplasma, ¿no? A medida que va subiendo, va a aumentar la cantidad de citoplasma y con ello también va a aumentar la cantidad de glucógeno, especialmente, como ya comenté, en las zonas más superiores, como son el estrato intermedio y el estrato superficial. Es muy importante saber eso porque justamente eh, el decirnos a nosotros mediante alguna serie de pruebas, por ejemplo, la prueba con yodo, o Lugol, o la prueba con ácido acético, especialmente la de Lugol, eh, y que salgan negativas a estas pruebas, que justamente marcan las áreas que son altas en glucógeno, nos quieren decir que esas zonas no tienen mucho glucógeno. ¿Y qué nos da a entender que una zona no tiene mucho glucógeno? Que justamente no se ha diferenciado de manera correcta. ¿Y cuáles son las patologías que tienen como parte de su patogénesis, valga la redundancia, la no diferenciación, justamente las alteraciones proneoplásicas, ¿no? Estamos hablando del cáncer de cervix, ¿no? O sus alteraciones precancerosas. Entonces, justamente el contenido de glucógeno es un concepto que uno tiene que tener en mente, al menos en histología, para su aplicación clínica, como digámoslo así. Ahora, el endocervix es una zona compuesta por epitelio columnar, como ya le comenté, va a ser simple, por tanto, la capa delgada de epitelio no va a evitar que se enmascare el contenido de sangre que está muy irrigado, como ya había comentado, la zona subepitelial. Por tanto, digamos, el endocervix va a tener una coloración mucho más marcada que en el ectocervix, va a tener un color más rojizo. Ahora, tenemos que decir que el endocervix puede llegar a, digamos, ectropiarse. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ya adelantarles. O sea, como ya comenté, el exocervix puede contener tanto epitelio endocervical como exocervical, ya que el endocervix no solamente se limita al canal endocervical, sino que puede salir hacia la zona vaginal, digámoslo así, a la cara vaginal, y justamente va a poder ser observada directamente, ¿no? Nosotros podemos observarlo. A eso nosotros ya llamamos ectropio. Entonces, no hay que confundir endocervix o exocervix con epitelio endocervical y epitelio exocervical. Ectocervix puede contener tanto epitelio escamoso certificado como también puede tener epitelio columnar propio del endocervix, pero que digamos, sale, ¿no? Sale a la luz. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, como yo he comentado, no solamente hay epitelio cilíndrico, sino también hay epitelio glandular, digámoslo así. Algunos que le dicen glandular, criptal, como ustedes quieran, pero la cuestión es que se forman criptas. Estas criptas, que son invaginaciones del epitelio, como ya deberían saber, ¿no? Son glándulas, al fin y al cabo, van a formar justamente unas regiones que van a liberar mucus, ¿no? Y van a permitir que esta zona no sea alterada al momento de estar en contacto con el pH vaginal. Vamos a ver que esto justamente es el mecanismo subyacente de la metaplasia. Y a diferencia del ectocervix, no va a contener glicogenación, ¿no? O sea, no va a tener mucho glucógeno. Por tanto, al momento de que uno lo quiera tintorear con las pruebas de screening para las pruebas de screening inicial para el cáncer de cervix, no se tintan, ¿no? No se pintan. Ahora, la unión escamocolumnar, ya había comentado, es la línea de unión, ¿no? O de división entre la zona escamosa propia del exocervix, como en la zona columnar o, digamos, cilíndrica, que puede estar presente tanto en el exocervix como en el endocervix. Y va a estar diferenciada porque se observa justamente una clara, digamos, contraste de ambas zonas, ¿no? Como si fuese un peldaño, porque como habrán notado acá en la imagen, la zona escamosa estratificada es mucho más grande en cuanto a altura que la zona columnar, que solamente está compuesta por una capa. Entonces, eso sí se puede diferenciar o evidenciar, aunque no se crea, ¿no? En la ectoscopía o en la visualización. Ah, o a la inspección. Entonces, como ya he comentado, la unión escamocolumnar va a ser tanto o menos visible según la edad o el estado en el que nos encontramos respecto a la mujer, ¿no? Su vida reproductiva. También va a depender de si está utilizando métodos anticonceptivos, si está gestando, etcétera. Pero estas diagramas que he mostrado, bueno, imágenes que estoy mostrando acá, grafican prácticamente cómo pasa la unión escamocolumnar desde una zona cercana al orificio cervical externo a una zona mucho más lejana, ¿no? Eso es muy importante que se reconozca porque justamente eso origina o da lugar a la formación
el epitelio de transformación o la zona de transformación, que es justamente la zona más vulnerable a las lesiones por precancerosas, ¿no? Entonces, podemos ver acá que en cuanto nos encontramos más temprano a la vida reproductiva de la mujer, especialmente en la zona, en la etapa puberal o prepuberal, incluso desde el nacimiento hasta antes de o en la etapa inicial de su vida reproductiva, podemos encontrar que es esta zona de la unión escamocolumnar va a estar lo más cercano a al orificio cervical externo, ¿sí? Mientras que a medida que van que están comandados por digamos, la orquesta que produce tanto la progesterona como los estrógenos, especialmente los estrógenos, va a generar cambios cervicales que van no solamente, no son tanto cambios en cuanto a la conformación histológica, sino el tamaño, sí, al tamaño del cervix, que va a hacer que este mismo vaya a liberar su epitelio. No digo que lo va a descamar, sino que lo va a liberar, lo va a exponer el epitelio columnar, que es propiamente del endocervix, hacia la zona exocervical. Entonces podemos observar ahí abajo, vamos a agrandar un poquito, ahí está. Más abajo, ¿no? En la zona de abajo, donde está punteado, se supone que esta es la unión como columna original. Se ha ido más lejos del orificio cervical externo, ¿sí? Y va a dejar una zona que es propiamente de epitelio columnar, ¿no? Que estaba en el canal endocervical. Entonces, originalmente eso estaba más metido, pero ahora que está expuesto al pH vaginal, va a generar una serie de cambios a nivel del, del epitelio endocervical que ya está expuesto y va a generar lo que nosotros llamamos como epitelio de transformación. Este epitelio de transformación es prácticamente un cambio en la conformación de los tipos de epitelios de un epitelio escamoso, digamos, un epitelio columnar, perdón, a un epitelio escamoso. Y va a hacer retroceder la zona que originalmente era columnar a una sola escamosa, haciendo que la línea escamocolumnar cambie de una antigua, que era la que estaba más externo, a una nueva, que es la que se está acercando al orificio cervical externo, ¿sí? Entonces, toda esta zona, digamos, gris, es la zona de transformación que divide el orificio cervical, perdón, la unión escamocolumnar antigua, que es la zona más externa, con la zona escamocolumnar más interna, ¿no? Y toda esa zona está formada por un tipo de cambio de epitelios, de un epitelio columnar a un epitelio escamoso, ¿sí? Estos cambios pueden hacerse mucho más pronunciados a medida que la mujer tenga más gestaciones, porque a medida que tenga más gestaciones, este endocervix o epitelio endocervical o columnar va a protruir mucho más, va a ser mucho más pronunciado y hará que justamente esté más vulnerable a los cambios del pH y justamente a cambios metaplásicos. Entonces, a medida que va avanzando la edad de la mujer, este epitelio que originalmente no es un cambio, digamos, la metaplasia de la zona de transición, de transformación, perdón, no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a desarrollarse a lo largo de la vida reproductiva de una, digamos, zona de transformación o epitelio inmaduro a un epitelio más maduro. Es así que vamos a observar que esta zona va a mantenerse, ¿no? La zona de transformación va a mantenerse, no cambia porque es, digamos, irreversible, pero a medida que la mujer va pasando a la perimenopausia, a la menopausia, ¿no? A la posmenopausia, eh, ya va a reducir su cantidad de estrógenos, que hacía que justamente el cervix sea grande y permite que se haga el ectropium, o sea, la exposición del epitelio endocervical. Ahora se va a hacer más chiquito, más chiquito, más chiquito, y va a chupar la zona del nuevo orificio cervical, digo, perdón, del nuevo unión escamocolumnar a acercarlo al orificio cervical externo. Sí, como era antes, ¿no? Como era originalmente, ¿no? Al nacimiento. Ahora se hace mucho más cercano, más cercano, más cercano. Y cuando ya se deja de producir estrógenos, en el caso de la posmenopausia, la unión escamocolumnar nueva se hunde, se mete al canal endocervical y ya no se puede observar. Solo se puede observar el epitelio de transición, de transformación, perdón, y la antigua unión escamocolumnar. Es así que estos cambios se producen a lo largo de la vida reproductiva, como ya comenté, pero
esto puede verse alterado, ¿no? Por medio de algunos factores de riesgo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, la exposición al virus de papiloma humano. Vamos a observarlo más adelante. Haciendo un poco más de incidencia en cuanto a la metaplasia, que es lo que se me pidió exponer, justamente es un cambio histológico entre dos epitelios, ¿no? Un epitelio original que no estaba, que en este momento ahora está expuesto a un evento traumatizante, por ejemplo, la acidez vaginal, en este caso, y en el que podemos observar, perdón, vamos a ampliar, acá podemos observar que esto es un epitelio columnar, ¿no? Un epitelio columnar típico del endocervix, ¿no? Pero que se expuso al canal vaginal porque justamente hubo un ectropion, ¿no? Un agrandamiento del cervix que expuso zona de su canal endocervical a la zona del exocervix, ¿no? Entonces, este epitelio columnar no está preparado para, digámoslo así, los cambios de pH, ¿no? Y el moco que por lo general producían sus criptas ya no lo va a proteger porque no está acostumbrado. Entonces va a generar una serie de cambios, principalmente, y es por eso que a esta metaplasia se le llama incompleta, digo, indirecta, va a observarse, a diferencia de otros tipos de metaplasias que se observan en el cuerpo anómalas, en este caso son fisiológicas, va a observarse una serie de cambios debajo del epitelio columnar. A estos cambios, a esta proliferación celular, nosotros le denominamos célula de reserva o reserva celular subcolumnar, ¿no? Porque están debajo de la columna, de las células columnares. Estas reservas no se sabe de dónde aparecen, según uno lo hipotetiza, pero puede ser que aparezcan a partir de las células columnares, pero otros dicen que no. Bueno, digamos que aparecen estas células de reserva y van a ir proliferando, 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 y van a formar el nuevo epitelio, ¿no? Que van a desplazar a estas células columnares. Este epitelio poliestratificado al inicio es inmaduro, ¿sí? Es inmaduro, y nosotros le llamamos inmaduro porque a diferencia del epitelio estratificado normal, no se observa una estratificación clara, se observa como que un mar de núcleos en diferentes digamos, niveles, pero que no siguen una arquitectura homogénea, ¿no? Y además carecen de glucógeno, hay que tener en cuenta. La glucogenación, la producción de glucógeno típico de un epitelio columnar, de epitelio escamoso poliestratificado típico del exocervix, aún no aparece en esta etapa. Mientras que en la etapa madura, o en el epitelio maduro, ya aparece esta estratificación clara, ordenada, y además también aparece la producción de glucógeno, que es típico de este tipo de epitelio, ¿no? Pero nunca o casi nunca iguala al epitelio estratificado del exocervix original, ¿no? Casi nunca. Entonces se vuelve maduro. Entonces en ese proceso de madurez podemos decir, y como se habrán dado cuenta, esta proliferación celular no reemplaza directamente al epitelio columnar, sino que lo desplaza, ¿sí? Lo desplaza para arriba y lo escama. Entonces, muchas veces las criptas a las que forman parte del epitelio glandular inicial del endocervix puede verse tapado, así puede verse cubierto por este nuevo epitelio exocervical, un epitelio de transformación escamoso, ¿sí? Y puede taparlo, pero tener en cuenta que esas criptas que conformaban parte del endocervix va a seguir produciendo moco y moco y moco y moco, ¿sí? Y va a generar unos quistes, o sea, unas acumulaciones, ¿sí? Por obstrucción, a que nosotros llamamos quistes de Nabot. Los quistes de Nabot son quistes de retención, producto de la retención digo, la oclusión de las criptas, y que prácticamente son benignos, ¿no? Porque no, no producen ni un daño, a menos que sí puedan llegar a ocluir el canal y evitar la liberación de la menstruación, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero fuera de ello no son malos y al contrario son evidencia de que han habido cambios metaplásicos en el endocervix expuesto, ¿no? Y eso es bueno, pues, ¿no? Eso es algo que es natural, es fisiológico. Ahora, la displasia escamosa, por su parte, va a ser un producto que va a aparecer a partir de la metaplasia, ¿sí? O sea, la displasia no puede aparecer sin la metaplasia que se ha estado produciendo.
una mujer que no ha tenido esta zona de transformación no puede producir displasia, porque para ello tiene que haber un epitelio metaplásico inmaduro, ¿sí? Entonces, este epitelio metaplásico inmaduro va a ser o puede estar expuesto o puede no estar expuesto al virus de papiloma humano, ¿no? Que es la principal causa o agente que nosotros sabemos determina o desencadena la cascada para la carcinogénesis cervical, ¿no? En este caso, los tipos tanto 16, 18, 35, no, 31, 45, entre muchos otros más, van a, digamos, dar mayor riesgo a que justamente los cambios que se produzcan tanto en el núcleo como en el citoplasma de estas células puedan desencadenar una neoplasia, ¿no? Entonces, en caso contrario, si no está expuesto, pues madura, ¿no? Y ya se produce los cambios. En cambio, si es que no, se mantiene una displasia que puede revertirse, como puede continuar a una invasión, ¿no? A una neoplasia invasiva o cáncer. En este caso, la displasia sí es un proceso reversible. Quiero decir que la displasia escamosa puede, si es que se controla, si es que se protege la mujer o etcétera, hay algún evento que prevenga los cambios, puede madurar, ¿no? Puede producirse un epitelio de esto metaplásico maduro. A diferencia de la metaplasia propia, que no es un proceso reversible, es un proceso irreversible, ¿sí? Entonces la displasia puede generar dos consecuencias, como había comentado, una displasia mantenida, ¿no? Se mantiene como displasia, o una neoplasia. Pero nosotros, como lo observamos, pues existen diferentes formas para poder evidenciarlo, algunas son más sensibles que otras, ¿no? Las que más conocemos son dos, ¿no? Que son las pruebas de Papa Nicolau, como son las pruebas también de biopsia, ¿no? Esas son las evidencias más claras, eh, digámoslo así, pero es que la manifestación de estos cambios atípicos pueden ser directos o indirectos, ¿no? Tanto, por ejemplo, con las pruebas de Glugol o de yodo, como también las pruebas de ácido acético, también se pueden hacer y por eso que se utilizan para el screening de cáncer de cervix. En este caso vamos a ver las de Papa Nicolau. Es la que más se conoce, es una prueba tintorial, multitintorial, o sea que utiliza múltiples tinciones para poder determinar las características del epitelio. Sí, pero eh, cuando digo epitelio no solamente se refiere al epitelio cervical, sino también puede utilizarse en otros tipos de epitelios, por ejemplo, el epitelio de la boca, ¿no? Inclusive se pueden llegar no lo he colocado porque no conviene acá, pero también de las glándulas, digamos, endometriales también se pueden eh, sacar, ¿no? Para poder visualizar si hay cambios. Entonces, el Papa Nicolau no solamente se limita al cervix y tampoco se limita al exocervix, como uno pudiera creer, sino también puede haber contaminación, digámoslo así, por algo también se hacen muestras del endocervix, o sea, para poder observar el epitelio endocervical, columnar, y es lo que vamos a ver acá. Entonces, para poder saber lo normal, tenemos que primero ver lo normal, y para eso también tenemos que recordar lo que les comenté, que las capas escamosas o el epitelio escamoso se divide en cuatro tipos, ¿no? El superficial, el intermedio, el parabasal y el basal. Entonces, el superficial es el que nosotros claramente podemos observar como rosado, ¿sí? Claramente se puede observar como rosado, mientras que el intermedio por lo general se pinta de azul. Entonces, esta imagen que es típica del Papa Nicolau, siempre que nosotros nos dicen Papa Nicolau, ponemos como imagen prototipo a esta imagen, ¿no? Entonces, se puede observar las dos células más distintivas, ¿no? Del epitelio columnar, perdón, el epitelio escamoso del exocervix, que son justamente las superficiales y las intermedias. Y ambas son las que contienen glucógeno. Entonces se pintan de esa manera, aparte son claramente escamosas porque tienen este gran citoplasma, ¿sí? Este gran citoplasma y núcleos normales, núcleos pintando picnóticos, o sea, más chiquititos, ¿sí? Hay una relación citoplasma-núcleo mucho más grande, o sea, mucho más grande, digámoslo así. No es que aumente el núcleo y disminuye el citoplasma. En cambio, los parabasales son células que, que están debajo de las intermedias y que son menos diferenciadas, por tanto no tienen tanto citoplasma, se parecen mucho a las basales que también son chiquitas, tienen núcleos mucho más grandes y tienen poco citoplasma y por supuesto tampoco tienen glucógeno. Hay que aclarar eso.
Estos tipos de parabasales se puede observar mucho más claramente en las mujeres que ya están cursando la posmenopausia. ¿Por qué? Porque en las mujeres posmenopáusicas, ante ya la ausencia de estímulo estrogénico, la diferenciación de las células ya no es tan marcada, inclusive puede llegar hasta estopearse, digamos, puede llegar a detenerse y por tanto ya la formación de glucógeno y la formación de las capas intermedias y superficiales pueden llegar a limitarse. Por tanto, la pared, no, perdón, el grosor del epitelio puede llegar a hacerse mucho más delgado, simulando el grosor del epitelio columnar del endocérvix, haciendo justamente que cuando uno lo quiera ver a la ectoscopía, se observe más rojo, más oscuro, ¿sí? Ya no tan rosado. Y lo que va a abundar en este tipo de epitelios son las parabasales y las basales, porque ya no aparecen los superficiales intermedios. Acá podemos observar el epitelio atrófico que había comentado, ¿sí? Es un epitelio en el que sí pueden observarse, sí se observan, ¿no? O sea, no es que carece de capa superficial e intermedia, podemos observar acá rosadas células escamosas superficiales y células escamosas intermedias, pero también se observan células más chiquitas, ¿no? Que son las células eh, de las parabasales, también pueden llegar a estar las basales, pero especialmente las parabasales, son las más chiquititas. Y es típico de la posmenopausia. Y también se puede observar células endocervicales. Como ya sabemos, las células endocervicales son cilíndricas, simples, y se puede observar como si fuesen bacilos, ¿no? Pero no son bacilos, por supuesto. Son células humanas endocervicales, ¿sí? Parecen habanos. Y que están combinados con algunas células superficiales, ¿no? Que están acá de rosado. Bueno, eso es lo que quería mostrarles acá. Si ya sabemos lo normal, podemos detectar o identificar lo anormal, ¿no? Lo anormal va a depender mucho del tipo, ¿no? Nosotros en el Papa Nicolau podemos distinguir varios tipos de cambios anormales. Por lo general lo dividimos en dos tipos de los cambios ya distintivos, que son los de alto grado y los de bajo grado. O LSI-L, o sea, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, ¿no? Y HSIL, o lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ¿sí? Estos dos tipos, especialmente la de bajo grado, va a caracterizarse por la presencia de coilocitos. ¿Qué son los coilocitos? Son cambios nucleares y paranucleares característicos de una exposición de las células a la infección por el virus del papiloma humano, ¿sí? Estos nos da a entender que el cervix de la mujer a la que se haya extraído esta muestra ha estado expuesto justamente a estos virus. Entonces podemos decir que estos coilocitos se caracterizan por tener núcleos grandes, más grandes de lo normal. Como ya he comentado, las células superficiales son más picnóticas, sus núcleos son más chiquititos, en este caso son más grandes, ¿sí? Va a tener hipercromasia, o sea que van a aumentar en el color, van a verse más oscuras. Va a verse nucleaciones, o sea, van a apreciarse que los núcleos de una célula va a estar doble, van a estar duplicados, ¿sí? Va a tener un citoplasma abundante aún, como cualquier tipo de célula escamosa, pero va a presentar una zona más clara, que es paranuclear, que nosotros llamamos cavitación, ¿sí? Estas características son distintivas de la infección por VPH, pero puede que no se presente, ¿sí? Especialmente la cavitación central. Algunas pueden presentar, otras pueden no presentarla, pero lo que sí claramente tiene que distinguirse son las alteraciones del núcleo, la atipia nuclear, ¿sí? O sea, la hipercromasia, ¿no? La relación citoplasma-núcleo que se hace mucho más pequeña, ¿no? Pero aún así va a presentarse un citoplasma mucho más abundante, y etcétera, ¿no? Esto es lo principal que tenemos que identificar para decir que esto es una lesión de bajo grado. En cambio, una lesión de alto grado se caracteriza por presentar, y esto es lo que se ve acá en el centro, hay unas células acá centros, van a observarse los cambios nucleares que ya comentamos, como son la hipercromasia, el agrandamiento de los núcleos, ¿no? Pero también se va a distinguir porque las células, que supuestamente las escamosas son más
grandes, más anchas, más amplias en citoplasma, se hacen mucho más chiquitas, parecen linfocitos, ¿sí? Se hacen chiquitos, se hacen chiquito el citoplasma y por tanto la relación citoplasma-núcleo se hace mucho más marcada a lo menor, ¿no? Y poca diferenciación escamosa, o sea, se hace mucho más parecido a, a los estratos parabasales y basales, ¿no? Si es que nosotros recordamos. Podemos llegar a tener ya cambios que ya distan de lo normal completamente y que no se acercan, porque el Papa Nicolau no es un diagnóstico definitivo, tenemos que definirlo con biopsia. En este caso son cambios distintivos de carcinoma, pero no son definitivos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un carcinoma escamoso? Pues el carcinoma escamoso, o sea, una neoplasia, va a tener queratinización. Había comentado que las células, el epitelio escamoso del exocervix es no queratinizado. Entonces, en este caso sí se están queratinizando. Y esa queratinización va a ser detectada mediante una tinción que va a teñirlas de un color medio amarillento. ¿Sí? Entonces ese color amarillento detecta células queratinizadas extrañas que no deben estar ahí. Y eso es característico del carcinoma escamoso. Sin embargo, pueden haber, al contrario de todos los prototipos ya mostrados, o patrones, perdón, un tipo que, si bien es cierto, se está alejando de la normalidad, no es definitivo para una lesión de bajo grado o de alto grado. A eso nosotros le llamamos células, bueno, células escamosas atípicas de resultado incierto, o ASCUS. Estas células escamosas atípicas de resultado incierto son aquellas que presentan cambios nucleares que parecen distar de los núcleos normales, o sea que, por ejemplo, se hacen más agrandadas, se hacen más irregulares, se hacen mucho más hipercromáticas, o sea, se tiñen mucho más y pueden alterar la relación núcleo-citoplasma, pero no presentan otros cambios que nos hacen decir, ah, esta es una lesión de bajo grado, ¿no? Por ejemplo, la presencia de las intracavitaciones o la presencia, en este caso, de células inflamatorias que pueden hacer suponer que estos cambios nucleares no sean por la infección por BPH, sino por una reacción inflamatoria externa diferente, ¿no? Por una infección de otros tipos que no sea de PPH y que puedan o que deben de ser descartadas, ¿no? Esas son las de ese resultado incierto. O sea, digamos que es digamos, dentro de la interpretación de Papa Nicolau como resultado indeterminado y que debería ser evaluado de manera constante para poder saber si es que realmente estamos ante una exposición por BPH o simplemente no estamos ante una exposición por BPH y tiene que descartarse otra causa. Acá vemos una biopsia, ¿sí? En las biopsias se tienen que observar las características que están viendo en el Papa pero mucho más, con mucha más sensibilidad. Entonces, podemos observar coilocitosis, ¿sí? La coilocitosis es la presencia de las intracavitaciones. Se puede observar que hay núcleos, ¿sí? Uy, la imagen no es tan clara, pero bueno, ya. Los núcleos, hay que observar que son chiquitos, 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 presentan un halo blanquecino que son intracavitaciones, al igual que lo hemos visto en el Papa Nicolau, y que son típicas de las neoplasias de bajo grado, bueno, de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, y que nosotros acá en este caso le llamamos como coilocitosis, y que van a tener que presentarse en el NIC1, o sea, la neoplasia intraepitelial de grado 1. Estas lesiones se limitan, las de tipo 1, a estar presentes en la capa basal y parabasal. ¿Sí? Dicho de otro modo, en el tercio inferior de todo el grosor del epitelio. Eso tiene que observarse en el NIC1, ¿sí? En el NIC2 ya no se observan los coilocitos, por lo general, pero sí se observa acá se distingue claramente que existe un desarreglo arquitectural en la zona tanto parabasal como ya también en la zona intermedia. O dicho de otro modo, la expansión de la atipia celular o nuclear se extiende a más de un tercio y está ocupado más o menos de 2 tercios del grosor del epitelio. A eso se le llama NIC2, que es una lesión de alto grado. Y el NIC3 hace referencia a que toda la tibia ya no se limita ni al tercio inferior ni al tercio medio, sino también a todo el grosor el grosor del epitelio, ¿no? Entonces eso se tiene que observar en al menos una de las vistas de la muestra para poder decir que estamos ante tales o cuales NIC, ¿no? NIC 1, 2 o 3.
Por último, hay que hacer una capilla a la prevención, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, es muy importante reconocer, ¿no? Las lesiones, lo ideal es que no se llegue a tal, ¿no? O sea, no se llegue a tales alteraciones, sino que se tengan que prevenir. Y para eso se tiene que realizar un tamizaje que, que ya por regla, eh, por, por norma peruana, se realiza a todas las mujeres entre 25 y 64 años. Estos tamizajes incluyen, pueden ser por el Papa Nicolau, puede ser por la inspección, la inspección visual con ácido acético, o las pruebas moleculares como son el test de COVAS. Entonces, en este caso, estas tres pruebas tienen por guía sus poblaciones objetivos. En el caso del Papa Nicolau, están entre las mujeres de 25 y 64 años, así como también las gestantes y las mujeres portadoras de VIH. Mientras que la inspección visual por ácido acético IVA entre los 30 y 49 años y la prueba molecular también entre 30 y 49 años. Y si es que sale positivo a una de estas pruebas, se tiene que realizar una colposcopía, que es una visualización directa. Hay una máquina que se llama colposcopio para poder observar directamente las lesiones y también si se puede hacer o no una biopsia, ¿no? Entonces, mientras que si el resultado es negativo, se tiene que realizar las mismas pruebas, así como tamizaje más regular, en cada 5 años, cada 2 años y cada 2 años respectivamente para COVAS, para PAP o para IVA, ¿no? Va a depender, tiene obviamente sus excepciones, sus acápites, ¿no? Que ya la guía lo comenta mucho más detalladamente, pero esta es una regla general, ¿no? Que observamos acá. Y la vacunación, por otro lado, se tiene que realizar a todos los niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 18 años. Sí, es algo que ha cambiado respecto a la guía de 2024 y es algo que tienen que tener en cuenta. En el caso de las instituciones educativas, es que la niña está cursando, un niño está en la institución educativa, se le tiene que hacer en el quinto grado de primaria, por lo general es por ley, ¿no? Pero todos pueden hacerse gratis, gratuitamente, entre los 9 y 18 años, como parte digamos, el plan nacional, ¿no? Y en el caso de que si es una mujer positiva, positiva al VIH y que tiene menos de 20 años, pero que presenta un COVAS negativo, se tiene que realizar la vacunación, ¿no? Si es que sale COVAS positivo en la prueba molecular, ya no necesita la vacunación porque obviamente ya tiene el VPH, ¿no? Entonces ya no se puede hacer nada, no se puede prevenir. Pero si es COVAS negativo, se recibe la vacunación, pero tiene que evaluar si es que su estado inmunológico está bien para poder recibirlo, ¿no? Entonces, acá podemos observar que el manejo va a depender mucho de los tipos de NIC que presente. Eh, el NIC 1 por lo general es reversible en cuanto había dicho que las displasias pueden revertirse, entonces el NIC 1 es una de ellas, ¿no? Pero requiere un control, ¿no? Porque si es que el NIC 1 no se controla, puede progresar. En el NIC 2 y el NIC 3 ya requiere terapias que van desde la conización, o sea, la excavación de la zona cervical, o la histerectomía en caso de mujeres que ya no quieran tener deseo genésico, o sea, tener embarazos, ¿no? Va a depender mucho de la terapia. Bueno, estas son mis fuentes y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, duda en lo que expliqué,